Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por elegirme. Hoy el día está difícil, el primer track mucho más. Pero bueno, nada, habéis elegido hoy Don't Defenders, el título creo que es de hace 2 días, en realidad no viene de antes, pero el concepto básicamente es el mismo, es seguridad con .NET. Lo primero de todo, dar las gracias a los sponsors. Si los sponsors no estaríamos aquí, no tendríamos ese tipo de eventos, he puesto música. Y para darle dramatismo. Y siempre es importante acordarnos de todos ellos, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto os vais a cansar de verlo hoy. Os voy a hablar de otra cosa, algunos números. Hoy por hoy, el 43%... Espera, es que igual está muy alto. A ver, ahora, me subo esto un poco. ¿Ahora me escucháis mejor? Perfecto, que igual tenía que haber bajado el volumen del portátil. El 43% de los ataques que ocurren en Internet se dedican a pymes. ¿Qué significa esto? Que el 57% van a grandes empresas. ¿Y en grandes rasgos qué significa? A cualquiera. ¿Por qué? Porque 50-50, a cualquiera. No estamos fuera del espectro de los ataques de Internet. El 86% de todos los ataques que se producen en Internet tienen un fin financiero, conseguir dinero. O sea, al final lo que hacen es robarte dinero. ¿De acuerdo? O bien porque tú les pagas, o bien porque te lo están robando directamente de tus cuentas. El final es el mismo. El 90%, este dato sí que es preocupante, el 90% de las empresas de salud de Estados Unidos afirman haber tenido una brecha de datos. Y eso estamos hablando en Europa de que es un dato de tipo, o sea, tope de gama, ¿vale? O sea, de esos que tienen que estar encriptados y que no se pueden perder de ninguna manera, porque es datos de salud de la gente. El 78% de los CISOs del mundo afirman que no están contentos con la seguridad de sus empresas. Y verdaderamente esto no es un proceso y realmente tienen razón. ¿Por qué? Porque no hace falta más que mirar los periódicos últimamente. Que si Uber sufre un ataque, que le han robado no sé qué, que si ha habido, esto es de ayer, el Consejo de Veterinarios de Castilla y León, les han robado los datos, ya ahora saben todos los que tienen un perro. El banco chino ICBC tuvo un leak y paró sus operaciones en Estados Unidos, que para un banco no es ninguna chorrada. Mercadona, Air Europa, los servicios de gaming de PlayStation, un ciberataque a ChatGPT, que es más listo que nosotros, y van y le atacan también, ¿no? Y consiguen ganar cosas. Pues básicamente nadie estamos libre. Y lo que sí que las proyecciones lo que dicen es que para 2025 el coste de los ataques, cibernéticos básicamente nos van a costar 10,5 trillones de dólares. Americanos, o sea, son 12 ceros. 12 ceros, ¿vale? Para que nos hagamos a la idea. Y bueno, nada, mi nombre es Fernando Escolar, para quien no me conozcáis. Trabajo en Lidl, como muchos de los que hoy veremos por aquí. Y pues mi color preferido es el naranja, me encanta la Estrella Galicia, no como verdura, soy lo contrario a un vegano. Y hoy os voy a hacer una confesión para que me conozcáis un poquito mejor. Y es que jamás me he pasado Super Mario 3. Fue el primer videojuego que tuve en la NES y jamás me lo he conseguido pasar, ni hoy en día. Es mi Moby Dick, es como ese reto que jamás voy a conseguir. Pero bueno, ya os podéis hacer una idea de entonces de cómo va la cosa. Y bueno, hoy la idea de esta charla no es meteros miedo. La idea de esta charla es simplemente haceros conscientes, que cambie un poco, como decía Elizabeth Denham, que cambiemos esa forma de pensar en la protección que tenemos que dar. Y no pensemos que es simplemente un conjunto de herramientas que tenemos que poner, no es simplemente un firewall no es algo que tengamos que hacer en hardware, que no solo sea, pues yo qué sé, un filtro de email que nos detecte algún virus, no. Que lo pensemos como programadores, porque también tenemos nuestra parte de implicación en este problema. Y como programadores vamos a hacer un pequeño camino que básicamente no vamos a profundizar demasiado porque quizás sería demasiado para este evento, pero sí que vamos a empezar con los fundamentos y a ver si pues, de aquí sacamos algunas ideas y algunas buenas prácticas. Con eso yo ya me conformaría, ¿vale? En ese sentido, si queréis empezamos ya con los fundamentos y así no os entretengo, que al final aquí habéis venido a ver código y no slides chulas, que son chulas, he dicho sea de paso. Los fundamentos de lo que sería ciberseguridad. Yo básicamente, para toda web que programemos, pondría estos 6.
Esto es algo muy personal, ¿eh? No es que hay un libro que habla de los fundamentos de la ciberseguridad, no sé qué, no. Estos son los que digo yo. Pero seguro que hay muchísimos más, ¿vale? Pero esto es un mínimo. El primero, cómo gestionamos las cookies. Luego, cómo gestionamos CORS, que al final es el acceso. Cómo gestionamos el CSP, que al final es hablar del contenido. Cómo gestionamos las requests que nos hacen para comprobar que el que nos hace las requests es quien realmente debe. Hacer todas las comunicaciones cifradas y, por supuesto, evitar que nos inyecten scripting dentro de nuestros sistemas. Esto en .NET, que al final esto es un evento de .NET y no quiero desviarme demasiado, vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo se hace. Es muy sencillo. Ya lo estaréis haciendo muchos de vosotros, pero quizás no lo... O sea, igual no sois conscientes. Pero básicamente una cookie, lo que tenemos que saber son 3 conceptos. Cuando nosotros creamos una cookie, dentro de nuestro backend, esa cookie tiene unas propiedades. Generalmente no nos preocupamos de qué viene. ¿Por qué? Porque ya muchas veces .NET nos ha precargado una serie de configuración. Lo que tenemos que comprobar siempre es que esa cookie tiene la propiedad de same site y que sea strict. ¿Por qué? Porque significa que esa cookie solo se va a cargar en nuestro sitio, estrictamente, no en otros. Tiene que tener la cláusula secure, porque eso significa que no te voy a dar esa cookie si tú no estás usando un protocolo seguro, véase un HTTPS o algo cifrado. Y tiene que tener el HTTP only, que al final es una propiedad que es un flag que cuando pones a true significa que no se puede leer desde JavaScript, solo se puede leer en servidor, ¿vale? Son pequeñas restricciones. Esto por defecto en .NET está medio. Lo que sí yo os recomiendo es que cada vez que vayáis a configurar las cookies o que metáis alguna cookie nueva, os metáis en las cookie options, que al final siempre aparece esta propiedad, y podéis setear todos estos flags y estos valores de una forma más o menos sencilla. De hecho, podéis hacer una policy para todo el aplicativo y que a partir de ella os coja esto. Pero, por ejemplo, cuando añadís las cookies de autenticación, tenéis que hacer también otra vez esta operación, ¿vale? Siguiente punto, el CORS. Al final es el Cross Origin Resource Sharing, ¿no? Que es, nosotros muchas veces hacemos APIs, no todo va a ser una web. ¿No? Idealmente sí que lo sería, pero no es el caso. Muchas veces tenemos una API y esa API entra gente, entran otros servicios, incluso microservicios nuestros propios que entran en nuestra API. El CORS va de cómo gestionamos los accesos a esa API. Es decir, si yo te hago una API de cliente, un BFF, por ejemplo, un backend from frontend, es que no cualquier frontend puede entrar, sino que os voy a dar una serie de normas a cada uno de vosotros para deciros quién puede entrar. Así, por ejemplo, si yo, imaginaos, soy Netflix, me creo la página de Netflix, me aseguro que los de Disney no me hackean la API desde su front y me están leyendo lo de Netflix si realmente es Disney, ¿no? Imaginaos, sí, sería posible, viable. Bueno, igual los comprarían antes, pero bueno. Pero imaginaos ese caso, ¿no? Eso, al final, es un fallo de seguridad, porque si alguien te lee tu API y no eres tú, es un fallo de seguridad porque estás enviando datos a quien no querías dárselos o a un cliente que no querías dárselo. Eso se corrige muy sencillo. En .NET hay un middleware, que es el CORS, donde podemos especificar políticas diferentes para cada host o grupo de host. Les dejamos entrar con una serie de verbos. Los verbos al final son las operaciones y alguna serie pues, de cabeceras o no. Y a partir de ahí pues, podemos censurar quién entra y quién no. Aquí lo que ocurre verdaderamente cuando nosotros hacemos un cliente que ataca a nuestra API usando CORS, llamamos primero con un verbo que se llama options, comprobamos que tenemos permiso y si el options dice OK, entonces sí que hago la llamada. Pues el get, el post, el put, el delete o el patch o lo que le hayamos especificado. ¿De acuerdo? El siguiente concepto. Sí pasa. Qué tensión, ¿eh? No va a pasar. Venga, va, vamos a acercarnos. A ver, CSP. Este es un gran desconocido, pero este salta siempre en todos los pentests. El CSP es una serie de cabeceras. Se puede poner o bien embebido dentro de una página web o bien como cabeceras que devuelven nuestras APIs. Esto habla sobre cómo gestiona nuestra aplicación web el contenido. ¿Qué es el contenido? Pues, por ejemplo, tú imagínate que tienes una web que carga 4 o 5 imágenes. Pues esas imágenes podemos decirle de dónde son las fuentes posibles. Y si no son de las fuentes que yo le permito por CSP, que las bloquee. Le voy a decir cómo quiero cargar, por ejemplo, los scripts de JavaScript. Si tienen que estar en un archivo, si el archivo tiene que estar en mi dominio, si el archivo puede estar en otro dominio diferente, si acepto que me pongas inline JavaScript dentro del HTML. O sea, te puedo controlar toda la censura de todo lo que es el contenido. Es fundamental, pero ¿qué pasa? Esto en un mundo ideal no es ningún problema. Lo pongo todo lo más restrictivo posible, pongo
pongo todo mi dominio, todo self, al final todas las propiedades las pongo a self y ya está. Ah, no, pero es que, oye, ¿tú usas reCAPTCHA? Sí. Pues reCAPTCHA te inyecta un JavaScript, llamas a una fuente también que no está dentro de tu dominio, tal, pues ya tienes que hacerle más cositas, ¿vale? No es un trabajo fácil gestionarlo bien, sobre todo si usáis servicios de tercero, cosa que os recomiendo, que uséis servicios de tercero de seguridad, pero bueno, eso se escapa, ya os digo un poquito de esta charla. ¿Cómo se podría hacer fácil en .NET? Si tenemos una página web con el meta, ¿vale? Añadimos en el meta el Content Security Policy y le ponemos ahí la descripción. Esto sería una descripción vaga, ¿vale? Pero sería esta. Si os fijáis aquí ya estoy diciendo desde dónde admito fuentes, desde dónde admito imágenes, el object, el tag object, que ese es peligrosísimo. De hecho, lo podéis poner un none y así no se cargan objects y ya está. Soluciona el problemón, ¿vale? Incluso si alguien os inyecta un script, os lo pararía esto, ¿vale? Dentro de vuestra web, con un man in the middle o lo que sea. Esto se puede hacer así con un meta dentro de nuestra web o se puede hacer añadiendo simplemente la cabecera en la respuesta. En la respuesta de nuestra API, meter una cabecera con ese nombre y esos parámetros. ¿Qué pasa? Hoy por hoy no hay un estándar que nos provea Microsoft para hacerlo. Entonces lo dejo a vuestro libre criterio el ponerlo. Nosotros, evidentemente, tenemos un middleware que lo pone, ¿vale? Evidentemente, pero como no hay un estándar, no os voy a decir el mío. CSRF. Este es muy probable que, si no lo conocéis, lo estéis usando sin saberlo. Es el famoso anti-forgery de los formularios en ASP.NET. Básicamente es una protección que lo que hace es validar que el tío que me ha hecho un get de mi página web y luego hace un post del formulario es el mismo. ¿Cómo? Pues haces diferente tipo de artimañas, ¿no? Hay gente que mete una cabecera en la request, con esa cabecera calcula un hash, lo mete en un input oculto y luego el input oculto sube en el post, calculo que efectivamente la operación de hashing coincide, oye, pues sí puedes entrar. Bueno, cada uno hace el lío que quiera. En .NET, por lo que yo he analizado, lo que hace es, te crea con una cookie que usas de sesión, te crea una permutación y tiene un pequeño problema y es que te vale para siempre, ¿vale? O sea, te vale como para una hora o algo así. O sea, si tú cazas un anti-forgery en un input hidden, que generalmente es como lo envías, te vale para toda la sesión. Y eso tampoco es bueno, ¿vale? O sea, hay que, de alguna forma, validarlo. ¿Cómo se hace en .NET hoy por hoy? Este CSRF. ¿No? Ahora. Muy sencillo. Tenemos un middleware donde podemos configurar cómo se comporta el anti-forgery. Luego, en nuestros posts, bien sea en Actions o donde sea, lo que hacemos es decorarlo con el anti-forgery, o si estamos haciendo minimal API, le llamamos simplemente hay un filter para el anti-forgery, y él ya simplemente va a comprobar que en el formulario que me has enviado tengas el campo desesperado y ya está. Y luego en nuestros formularios lo he puesto por dramatización. Hoy por hoy Razor lo mete automáticamente. En cuanto haces un formulario que se ejecuta en server, te lo mete solo. No hace falta decírselo, pero antiguamente sí que le teníamos que poner el HTML de anti-forgery que te ponía el input ese oculto donde viene pues un churro que no entendemos, pero que es el que valida que esa request efectivamente era la que teníamos. El otro, HSTS. No sé si alguno habéis visto que en las plantillas de .NET modernas, ¿no? Ya te viene directamente en, si no estás en debug, use HSTS. ¿No? ¿Qué significa eso? Lo que estamos haciendo es forzar el protocolo estricto y configurarlo. El protocolo estricto de seguro, de TLS. ¿Vale? Y lo que nadie hacemos es configurarlo guay. ¿Cómo se puede configurar guay? Pues así, diciéndole, pues, en plan, cuál es el max age, excluyendo host, tal cual, podemos llegar a una granularidad. Estos son cabeceras, ¿vale? A la hora de la verdad, son cabeceras que se meten en la response y que bloquean cierto tipo de movimientos desde el browser, ¿vale? Y básicamente es así. Y luego, evidentemente, no tiene sentido meter un HSTS, una configuración HSTS, si no rediriges todo el tráfico a protocolo seguro, obligatoriamente, ¿vale? Así que van un poquito de la mano, porque no sirve, ya os digo, es una cabecera. Y esa cabecera, si no estás en un sitio seguro, directamente el browser no la lee. Y el último así gran impactante es el XSS. Uy, wow, eso me pasa por mirar el reloj. El XSS es el Cross-Site Scripting, que creo que este ya lo tenéis todos. De hecho, Microsoft es el primero que lo tiene muy asumido dentro de todos sus desarrollos. Al final es la típica de que te meten en un input un cacho de JavaScript que luego cuando renderices va a hacer que me hayas inyectado un script dentro de mi página web, ¿vale? Va por ahí los tiros. Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo te pongo en el input esto luego se va a renderizar aquí y yo te meto un cacho de código que me cierra el tag anterior, me abre otro nuevo, tal, te puedo, por así decirlo, inyectar un payload dentro de tu página web que se ejecute. E incluso, si lo estoy haciendo desde servidor,
a clientes, se podría estar ejecutando en múltiples clientes, de tal forma que podría estar pues, haciendo de todo, vamos ahí, hasta instalarte un troyano, ¿no? Como que no quiere la cosa. ¿Qué pasa? Tenemos una, bueno, como decíamos, si yo te pongo ese mail que veis ahí abajo, ese script no sé qué, no sé cuantitos, estaría inyectando un alert 1, o sea, saltaría un pop-up con un alert 1, pero me daría como que es un email válido. La mitad de los... De hecho, el estándar, el RFC, no sé si conocéis qué es la IEF, la Internet, pues básicamente hay un RFC, que es ese de ahí, que es para validar que un email es válido. Pues eso da OK, ¿vale? O sea, si tenéis un validador que usa ese RFC, ese mail entra. Esta, la parte buena, es que tenemos muy buenas noticias. ¿Cuál es? Que Microsoft ya lo tiene cubierto. No puedes renderizar en Razor nada en RAW, se lo tienes que especificar ex profeso. Él, por defecto, ya te va a hacer un encode de toda la información. ¿Qué va a pasar también? Cuando tú envías información desde frontend, también te la va a bloquear y te lo va a hacer siempre un encoding. De tal forma que es prácticamente por los propios middlewares que ya vienen, por ejemplo, con SPNet MVC, es prácticamente imposible que te la cuelen por aquí, porque ya está muy protegido. Pero, no obstante, es bueno saberlo, ¿vale? De hecho, es eso. En este ejemplo que vemos ahí del untrusted input, nos escribiría directamente en texto todo eso. No nos metería un tag con un 2, 3, sino que nos metería tal cual el texto. ¿Vale? Pero vamos, también sí que os recomiendo cualquier cosa que vayáis a meter en las URIs, pasará por el encode URI por si acaso y tal y cual. Y entonces sí que conseguiréis también que, pues, salvaguardar esas posibilidades. Vamos al segundo gran punto, ¿vale? OWASP. ¿Conocéis el OWASP alguno? ¿Sabéis de qué va? ¿Sí? Oh, pues joder, ¿qué hacéis aquí, tío? Sí, lo conocéis, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? OWASP es una fundación que básicamente saca cada X años un top 10 de incidencias, bien para web apps, bien para... Bueno, sacan hasta para todo, hasta para ahora modelos de machine learning, ¿vale? O sea, sacan un top de seguridad. Es una... Ya os digo, creo que es una asociación sin ánimo de lucro, véase como la Cloud Native Foundation y cosas así, pero que su objetivo es la ciberseguridad. Y entonces, dentro de eso, hacen estudios y con esos estudios nos sacan estos famosos OWASP Top 10, ¿vale? El de 2023, que es el de este año, viene a sustituir al de 2017, o sea que no os penséis que es que cada X meses van sacando, ¿vale? O sea, van a su ritmillo. Pero sí que es verdad que en ese top 10 de problemas de seguridad detectados en web apps, encontraron estos de aquí, el Broken Access Control, que es cuando el control de acceso está roto. Y eso es más común de lo que os pensáis. O sea, yo qué sé, sistemas que no validan bien su propio método de autenticación y cosas de ese estilo, ¿vale? O cuando se te cuela el admin en producción, pues eso también al final es un broken access, ¿vale? Los accesos no pueden ser así tan cutrecillos. El cryptography failures. Hoy por hoy tenemos algoritmos encriptando información en todos nuestros aplicativos. Pues sabéis que muchos de ellos están rotos. Están rotos de que oficialmente se ha descubierto un método viable para tirarlos para atrás sin necesidad de tener o bien la key privada o, por ejemplo, deshacer un algoritmo de hashing. Inyección. Pues vuelvo a decir, cuando te inyectan código dentro de tu aplicación, este generalmente es el que más vemos, por ejemplo, todas las consolas y tal y cual las hackean con inyección, inyectan un payload en un momento determinado y placa plan, y hackeada. Pues esto es lo mismo, pero en formato web. Me van a inyectar un código en un momento determinado y eso puede desatar algo dentro de mi servidor. El diseño inseguro. Este es simple, conceptualmente. ¿Qué es diseño inseguro? Pues yo qué sé, haces APIs públicas o directamente no pones firewalls en tus servers, son cosas de este estilo, ¿vale? O sea, un diseño inseguro es algo muy, pues, más flagrante, pero a veces se nos escapa. A veces hemos abierto, yo qué sé, incluso en Azure, no sé, algunos habéis trabajado con Azure o con algún tipo de nube. Oye, tienes unas normas de firewall y de repente, oye, sí, pónmelas todas que quiero operar con eso y lo dejas abierto. Eso sería un problema de diseño a la hora de la verdad. Configuraciones de seguridad que las hemos configurado mal, generalmente pues por desconocimiento, no por otra cosa. Es como lo que os he dicho del HSTS, probablemente nadie lo estemos configurando de la forma adecuada, porque ninguno nos hemos puesto, en general, es muy poco común ver que alguien se pone a analizar todas las propiedades que tiene. Entonces, probablemente no sea la mejor configuración y eso es un misconfiguration al final. Componentes que están fuera o sea, que tienen, por ejemplo, alguna ISU de seguridad, los CVEs famosos. De hecho, bueno, luego os enseño uno. Nosotros pasó esta semana, estamos de auditoría, y no sé si lo sabéis, el Azure Identity SDK, que es lo que usamos para usar Managed Identities dentro de Azure, o sea, para no usar contraseñas, o sea, es el módulo de seguridad para hacer Zero Trust en Azure que usamos en todas nuestras aplicaciones. O sea, salió con una CVE, con una incidencia, básicamente que se podía acceder en remoto, de dificultad sencilla y de compromiso alto. O sea,
una burrada, vamos, un agujero de seguridad de la leche. Y esto nos pasó en medio de la auditoría, que dijimos, madre mía, ya verás tú. Evidentemente esto suele tener una versión nueva, pero si nos quedamos ahí atascados, si no nos enteramos de que esto ha pasado, nos quedamos atascados en una versión antigua, pues tiene un método que te lo pueden explotar y que quizás acceden a toda tu infraestructura sin que te des cuenta. Y son de este palo, ¿vale? De hecho, Newtonsoft, si estáis debajo de la 1301 o debajo, tenéis un código explotable que hace un memory overflow en servidor y, o sea, alguien te podría inyectar un payload a tu página web con un post y básicamente ganar luego recursos, ¿vale? Y eso es con Newtonsoft. Si no lo mantenéis actualizado, pues estáis de lo mismo. Así es todo, parece que no, pero es muy serio este tema. El de... ¿Por dónde iba? Ah, sí, Outdated Components, identificación, sí, evidentemente, el gestionar bien nuestros flujos de identificación y autenticación, ya no solo el de permisos. Software, la integridad de los fallos, parece que no, o sea, esto habla de los fallos. ¿Qué pasa? Muchas veces, ¿no habéis visto las típicas páginas en internet de PHP que te sacan un log de la leche, le sacas hasta el apellido, cómo se llama la base de datos, qué tabla ha fallado, qué columna no estaba bien, qué no sé qué? Es demasiada información, no demos demasiada información en los fallos. Almacenémosla, pero no se la demos al cliente, ¿vale? Y eso muchas veces lo que genera es que te puedan encontrar otras cosas. De hecho, no sé si habéis visto la película de Juegos de Guerra. Este era el hacking antiguo, que era el de Juegos de Guerra. Era como se hacía antiguamente. Tú ibas con tu modem, ibas llamando a los números y pillabas uno. ¿Y cómo hackeabas ese lugar? Buscando en su basura. Encontrabas un POSIT con la clave, encontrabas unas hojas que te explicaban, o sea, que te daban algún tipo de información comprometida. Pues si tú le das al cliente que ya no tiene ni que buscar en tu basura, sino que se lo estás diciendo desde la web, toda la descripción de cómo es tu modelo de base de datos, estás bastante fastidiado, ¿no? Porque ya es en remoto. Entonces, básicamente eso, no se lo demos. Y luego, bueno, y el forgery. El request forgery, ese es lo que decíamos, el server-side request forgery es el CSRF, ¿vale? El anti-forgery que hacemos en .NET. O sea que tampoco vamos a entrar demasiado a fondo en esto porque ya sabemos de qué nos protege, de requests que no provienen de nuestros flujos. Vamos a ver algún ejemplo. Broken Access Control, el típico. ¿Qué pasa? Creamos los controllers y yo no especifico nada. Simplemente creo los controles con las access. Esto significa que no hay autenticación. ¿Qué sería lo recomendable? Poner siempre al principio de nuestros controllers el authorize. Y no un authorize sin más, sino un authorize especificando qué roles o qué política quiero usar. ¿Vale? Hay un sistema de autorización en .NET que es la caña, donde puedes especificar políticas con casi de todo. ¿Vale? Es lo recomendable. Y, sobre todo, denegar, un principio dentro de la autenticación, denegar por defecto. O sea, que siempre le diga, no permitamos el acceso, por lo general, y que marquemos las excepciones. Por ejemplo, en .NET puedes marcar la excepción como allow anónimos. Así nos aseguramos de que no se nos olvida. De hecho, podemos poner una política a nivel de todo el pipe de ejecución de ASP.NET Core para decirle, si no tienes autenticación, fallas de buenas a primeras. ¿Vale? O sea, para no tener ni que andar diciéndolo, sino ya por diseño todo viene autenticado. Y ya te especificaré yo cuál no viene autenticada. Cryptographic failures. Aquí os voy a poner dos ejemplos muy rápidos. MD5. ¿Usáis MD5? Pues está roto. ¿Vale? Está roto de que puedes coger un hash de MD5 y hacer el proceso inverso y sacar qué información era. Luego, si alguien guarda hashes de sus contraseñas como MD5, ya no es un sistema seguro. Si alguien nos dumpea la base de datos, os lo cazará. ¿Qué usamos en su lugar? SHA 512. Ahí se aceptan las auditorías, y como vengo de una lo sé, aceptan 256, pero hay una leyenda urbana de que lo han roto. Yo lo que pasa, cuando me dijeron que lo habían roto, no sé si es que necesitabas como 100 años para tirarlo para atrás, ¿vale? Entonces no está roto. Si necesitas 100 años de proceso de CPU para tirarlo para atrás, no está roto. Pero, ojo, no vaya a ser que lo hayan roto. Yo lo que os recomiendo es que siempre os vayáis al más duro. Esto parece fácil decirlo, pero a la hora de la verdad, cuando tú empiezas a encriptar información en tu base de datos o simplemente en las comunicaciones de tus microservicios y demás, esto es CPU. Entonces, cuanto más sea el numerito de detrás, más CPU te va a costar, ¿vale? Entonces, también tenemos que llegar a un acuerdo con todo eso. O, por ejemplo, bueno, aquí no tenemos el bcrypt, pero para hacer hashing de passwords ya hay un algoritmo que es el bcrypt, que no es heurístico, o sea, no puedes tirarlo para atrás. Solo puedes comprobar si de verdad tira o no tira. Cada vez que lo lanzas con un hash, te lanza un hash diferente el bcrypt. Y, de hecho, tiene ciclos que le puedes mandar. Por ahora es el más fuerte, pero bueno, en .NET no lo tenemos hecho, o al menos no lo tenemos con Microsoft, sí con una librería externa, que os recomiendo que uséis esa, pero la de bcrypt y ya está. Pero si no, SHA 512.
Luego, otros, criptografía. No sé si alguna vez guardáis, yo qué sé, si guardas algo, ya no solo información confidencial en base de datos, que la tienes que meter con criptografía, sino también lo que puedes guardar quizás son, pues yo qué sé, cierta información que pivotas, como un archivo que te sube un usuario en un momento determinado, o algún dato que es temporal. Nosotros sí usamos encriptación, con datos que son además de nivel de criticidad alta para el usuario. ¿Qué pasa? Que si usamos, por ejemplo, un DES, bueno, el DES, huelga a decir, todos los XOR están rotos desde hace ya muchísimo tiempo, muchísimos años, pero un DES, que sí que lo hemos visto en mucho código, un RC2, que lo hemos visto en mucho código, se pueden desencriptar sin tener la clave privada, hoy por hoy, ¿vale? Por fuerza bruta. Y lo que recomendamos es, así flojo, rápido, AES. El AES, pero si podéis, yo lo que más os recomiendo es un RSA, ¿vale? Los de doble clave, pública y privada, pero bueno, con un AES ya tiraréis, ¿vale? Inyección. Como os estaba diciendo antes, esto va un poco relacionado con el XSS, ¿vale? Pero realmente, a pesar de que en .NET ya habíamos dicho que lo tenemos muy protegido, verdaderamente hay una forma adicional de protegernos contra que nos inyecten código dentro de nuestro backend, que es usar el data model, o sea, el modeling que te viene, por ejemplo, en MVC. Ese modeling ya te hace ciertas validaciones de buenas a primeras y ya no va a dejar pasar cierta información que no cumpla con estas normas estrictas. Por ejemplo, ese email que era un churrazo de no sé qué, no sé cuántitos, yo aquí podría crearme una norma que dijera, oye, no acepto caracteres como mayor y menor, porque mayor y menor generalmente no se aceptan en los emails, ¿vale? Entonces ya te doy un fallo antes de que tú me hayas podido meter algo. O, por ejemplo, pues poniéndole cierta length, al final, en un input que tiene una length de 10, no te da tiempo a inyectar un payload demasiado largo, ¿vale? O sea, necesitas verdaderamente algo más grande. Por eso es muy recomendable usar el data model. Además, este data model, con las data annotations, esto ya lo que hace es encriptarte codificarte los strings directamente a URL y tal y cual, de tal forma que si le pones caracteres especiales, son convertidos o se renderizarán tal cual los has escrito, porque son convertidos a el carácter en HTML, básicamente. Usar ese y luego, por supuesto, huelga a decir, esto ya estaréis aburridos de verlo, el SQL Injection, no compongamos SQL a manija, ¿vale? No metemos los parámetros a mano. ¿Por qué? Porque aquí cualquiera me mete un drop table, ¿no? Este es ¿os acordáis? Este típico, había un meme por internet del tío que tenía en lugar de una matrícula tenía un drop database, ¿no? Que era en plan SQL Injection para los coches de policía, ¿no? Para las cámaras de policía que te graban la matrícula. Pues es este palo, ¿no? Es pues basándome en que igual me vas a meter estás componiendo el SQL concatenando strings, pues igual te la clavo. .NET, muy sencillo. Este código es así, lo he puesto pesadote, ¿vale? Pesadote para que se pueda hacer mucho más rápido y mucho más fácil. Lo he puesto pesadote para que nos quedemos. Lanzamos el command, en el command le inyectamos los SQL parameters y ya nos quitamos todo el SQL injection, porque el SQL parameters lo que va a hacer es, pues si me pones dobles comillas, te va a meter la barra, o sea, te lo va a formatear de tal forma que se entienda como una sola variable dentro del sistema, dentro de SQL. Por lo tanto, no te hace composición de la query y ya evitas toda la inyección de SQL. Security misconfiguration. Cualquiera de los fundamentals que hemos visto, de los 6 de arriba, esto sería un ejemplo de cómo cargaríamos con X middleware. La mitad no existen, ¿vale? Así que no os fijéis mucho. O sea, no existen en .NET, los puedes crear tú, ¿vale? Os recomiendo que los creéis. Pero, ¿qué es? Cualquiera de los 6, ¿cómo se llaman? O sea, cualquiera de las 6 fundamentals que os saltéis es una misconfiguration. ¿Por qué? Porque es por todo el mundo conocido, son temas de headers en requests y en responses y, jolín, es una misconfiguration. O sea, hoy por hoy ya no es ni un fallo de seguridad, es que se te ha olvidado configurarlo. O se te ha olvidado meter HTTPS, se te ha olvidado meter el CSP, porque debería venir implícito, es fundamental, ¿vale? Debería venir implícito en todos los desarrollos. De hecho, las pentes y tal es lo primero que te sacan, porque es facilísimo, no hace falta ni mirarlo. Vulnerable o dated components. Esto es lo que os decía, no se ve bien, ¿vale? Pero esto es lo que nos encontramos el otro día. A ver si puedo meter un zoom y lo veis. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí está. ¿Vale? Remote, o sea, Azure Identity SDK Remote Code Execution Vulnerability. La semana de la auditoría, ¿vale? Tiene un score de 7.8, pero no os fijéis en el score, porque no es tan importante. Fijaos en el vector de ataque, que es lo curiosísimo, ¿vale? Dice, oye, ¿desde dónde me atacas? Te puedo atacar desde una network. Es muy fácil atacarte, no requiero ningún privilegio, no requiere que el usuario haga nada por su parte
y la confidentiality es high, la integrity es high y la availability es high. O sea, me pones un 7.8, pero para mí esto es un 10, ¿vale? Es una alerta roja. O sea, en remoto me puedes sacar, o sea, me puedes comprometer mi sistema, ¿vale? Y además esto viene de la librería que uso para Zero Trust, de la librería de seguridad de mi sistema, ¿vale? En la que uso para no usar passwords ni contraseñas ni nada. Pues imaginaos, ¿no? Evidentemente que hay que estar al día, hay que estar siempre con un ojo puesto en los temas de los componentes que estamos usando. El identification, vale, esto es temas de, por ejemplo, la típica de identification, no os voy a poner la de, me has metido admin, tu autenticación es basura, no. Os voy a meter la típica de la cookie no caduca nunca. Entonces, es un problema de autenticación. Si la cookie que te guarda la identidad nunca caduca, pues siempre estará logado. Hay que ponerle timeout a las cosas, o sea, tienen que caducar, ¿vale? Bien que mientras el uso no le obligues al usuario a estar cada 2x3 preguntando por sus credenciales, pero poner un sliding refresh y un tiempo correspondiente en el que si el usuario no usa tu aplicativo, se le corta y ya está, que no pasa nada. Esa es la típica, ¿vale? Sobre todo porque la cookie, esto me hizo mucha gracia. Una vez un tipo de la empresa me llama asustadísimo y me dice, mira, que me he hecho login con Firefox. He copiado la cookie, la he pegado en Chrome y estaba logado. Y yo, sí, efectivamente, el comportamiento esperado, gracias. ¿No? Pero el tío estaba muy alertado porque fíjate que soy un hacker, mira lo que acabo de descubrir. Y acabo de comprometer todos nuestros sistemas. Y yo, no has comprometido nada. Pues ese es el peligro, por eso las cookies tienen que caducar. Que por lo menos si te la lleves, que a la media hora ya no te sirve para nada, ¿vale? Y por último, hemos estado hablando de un montón de movidas de seguridad. Pues la mitad de estas movidas no os vais a tener que preocupar. ¿Por qué? Porque hay tooling, hay herramientas que ya te van a ayudar, ¿vale? ¿Por qué? Porque parece sencillo, pero los 10 de los WASP, seguirlos es difícil. O sea, estar todo el día mirando la documentación, oye, que este componente está fuera, que es que este me ha configurado mal esto. Es una muy ardua tarea para hacerla diariamente, no da. Un DevSecOps le sería imposible, o sea, yo qué sé, 1000 líneas de código le tendrían todo el día enchufado a eso. Entonces, es muy importante que tengamos herramientas que nos ayuden a automatizar ciertas cosas, ¿vale? Esas herramientas estas serían las bases, ¿vale? Son, por ejemplo, las de base que usamos nosotros. Pero sí que hay más por ahí. Pero bueno, un poco para que os hagáis la idea, tendríamos SAST, que es de las más usadas. SAST identifica fallos de seguridad en tu código. Busca flows, busca vectores de ataque, pero directamente en tu código, ¿vale? Y entonces te lo saca. Te dice, oye, pues mira, yo empezando desde aquí he llegado hasta tal punto que he encontrado este fallo de seguridad en tu sistema. Ahora veremos algún ejemplo. SCA, y este os va a gustar. Probablemente muchos ya lo habéis visto en GitHub, el Dependent Bot, ¿vale? Eso es un SCA. Un SCA es un sistema que busca todas las dependencias de tus proyectos y busca ver si tienen alguna issue, algún CVE abierto, ¿vale? Y si lo tienen, evidentemente en el report, pues te recomendarán que hay que solucionarlo. Las de IAC, hay muchas. Ahora mismo IAC es Infrastructure as Code. ¿Qué es? Son herramientas que analizan. Realmente las de arriba la primera está pensada en código solo. La segunda está pensada en dependencias. La tercera está pensada en infraestructura como código, porque queda fuera del scope. No es código en sí mismo, es un código un poco especial. Se llaman IAC porque aún no le hemos puesto nombre, ¿vale? Yo creo que se terminarán siendo SIST o algo así. Pero ¿qué pasa? Que cada uno se la está implementando a su manera y aún no hemos llegado a un consenso de nombre. Pero simplemente que sepáis que existen, ¿vale? Y incluso existen gratuitas. Te sacan, por ejemplo, si tienes un Docker Compose y no le metes el user, te va a decir, hey, que lo vas a ejecutar como root. O sea, en un Dockerfile, perdón. O, por ejemplo, en un Terraform, si metes un password en claro, te va a decir, tío, has metido un password en claro dentro del Terraform, ¿vale? Te hacen ese tipo de análisis, que están bastante bien. Y por último, pero no por ello menos importante, Dust. Dust es una utilidad, todas las que hemos visto son de Whitebox, es de Blackbox. Ataca tu API desde fuera. Ataca tu API desde fuera con los exploits conocidos y mira a ver si se la carga, ¿vale? A base de, pues, lo típico. De hecho, y esto os lo confieso por lo bajini, los hackers de verdad, los de ciberseguridad, o sea, los que se dedican a sacarnos problemas y tal y cual, tienen son tan valiosos como su propio juego de herramientas Dust. O sea, cómo te fastidian tu sistema y cómo lo tienen automatizado. Porque al final te hacen un pentest en 10 días. Es imposible que alguien en 10 días se lo analice todo y llegue. Tienen un montón de herramientas y te las van lanzando una tras otra. Los hackers buenos, ya os digo, tienen muchas. Vamos a ver algún ejemplillo. Por ejemplo, esto sería un ejemplo en la página web de Zero de un finding de SAST, ¿vale? Un finding de SAST, en este caso, que me dice, oye, mira, te has perdido
el X-frame option, ¿vale? Slow, pero ¿qué pasa? Que la opción de X-frame no la has configurado correctamente. Te explica de qué va el problema, te dice qué riesgo conlleva no cumplir con esta norma, qué la ha causado y luego te da lo último, que es lo que más nos importa y que probablemente no lo leáis, el vector de ataque. ¿Cómo he llegado hasta esa ISU? En este caso solo es una línea. A veces es todo un camino por tu código fuente, archivo línea, archivo línea, archivo línea, archivo línea, hasta que justo llegas al punto donde está el problema. O sea, que sí que tienen análisis muy potentes y merece mucho la pena. Una SCA. Esto es un SCA con checkmarks. Luego ya hablaremos de tools, ¿vale? Checkmarks, como veis, este es un... ¿Este cuál es? Ah, este es el de Mongo, mira. Este es el Mongo Driver 2.19, viene con un CVE de 7.2 y para .NET. Así que ya sabéis, si estáis usando Mongo con esa versión, tenéis que ir actualizando. Vamos a fijarnos un poquito más en esto. Esto es lo de la vulnerabilidad, que no nos importe tanto el score, ¿vale? El score, hay una página web que te lo calcula. Te calcula el score en base a ciertas características que tiene. A veces, esas características no te están diciendo lo que de verdad es importante. Por ejemplo, ¿os habéis fijado antes con la 7.8, la que os he enseñado del SDK Identity? Que os he dicho, yo para mí ese score es un 10. ¿Qué pasa? Que si tú tienes high en... O sea, si el ataque es por network o el ataque es en físico, si el ataque es no sé qué, pues te va dando un score y ese es el score que aparece. Hay una calculadora, no os voy a hacer perder el tiempo con la calculadora. Pero muchas veces no te da un valor real. Si, por ejemplo, imaginaos que yo el MongoDB lo uso en mi server y me dice, no, el ataque tiene que ser con acceso a la máquina de verdad y con interacción del usuario. Pues, aunque tenga un 7 punto y pico, para mí no es tan grande. ¿Por qué? Porque lo tengo en un servidor, el servidor está en Azure, nadie lo toca, no hay ningún usuario dándole a nada y no tienes acceso al hardware. Entonces, pues el SCS, el score, el CVSS, en realidad no es algo que nos dé una marca de verdad de la criticidad que puede tener dentro de tu sistema. Pero sí que está bien tener una cifra, porque ya cuando ves que sube de 7, pues le echas un vistazo. Si se quedan en 6, igual pasas de ellos, ¿vale? Pero simplemente que lo tengáis en cuenta. La del 7.8, pues eso, lo que os he dicho, era muy jodida. Esta que tiene, a ver, el Attack Vector Network, es poco complicado, lo haces por network, requiere altos privilegios, probablemente requiera que seas un admin o lo que sea dentro de Mongo para poderlo hacer, sin user interaction y el scope, no sé qué ponía, pero bueno, hay que evaluarlo, ya os digo. Lo bueno de esto, por ejemplo, de una tool como Checkmarks, es que nos aparece todo esto de aquí. Estas referencias, o sea, lo que importa solo es el vector de ataque, o sea, el CVSS, y las referencias, porque en las referencias vais a encontrar muchas veces un enlace, por ejemplo, a la pull request que lo soluciona. Entonces te puedes hacer una idea de en qué consistía y así protegerte, ¿vale? SCA ya lo hemos visto. La siguiente, IAC, esta es muy cutre, ¿vale? ¿Por qué? Aquí usa una herramienta gratis que se llama Kix, que provee Checkmarks, pero que es gratuita, no es su plataforma, y la puedes lanzar o bien con un plugin de Visual Studio o bien desde consola. Tú lo lanzas y entonces te analiza. En este caso que nos ha encontrado, pues una imagen en la que efectivamente no estamos usando en ningún momento, pues esta de qué es, la del user, ¿no? Sí, es un high, ¿por qué? Porque tenemos ruteadas las imágenes de Docker. Esto corre en nuestro server, si alguien gana acceso, es root, ¿vale? Entonces puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué se recomienda en Docker? Pues que metas un usuario y que se ejecute todo con permisos de un usuario en concreto, que no tenga acceso al resto de la máquina ni a los binarios. De hecho, yo lo que os recomiendo es que intentéis hacerlo from scratch. Ahora que viene Net 8 y que podéis hacer AOT, from scratch. Y así no tienes ni shell ni tienes nada y te quitas todos los problemas. Pero bueno, eso es otro ámbito. Y por último, Dust. Este sería el ejemplo de un Dust de Fortify. Es una página web que te ofrece también un servicio online para hacerte un Dust. Al final, ¿qué es? Te hace una request probándote, pues si os fijáis, le ha puesto ahí un churro de... Os voy a hacer una ampliación, hombre. Os ha puesto un churro de payload para ver si yo qué sé, si desbordaba algún buffer o lo que sea, y entonces así gana privilegios, ¿no? Y dice, oye, pues mira, y me ha respondido OK. No debería haberme respondido OK, debería haberme respondido para request o lo que tú quieras, porque te he metido ahí un churrazo lleno de numerillos que, pues eso, o sea, deberías poder evitar ciertas requests maliciosas. Y esto lo que te mide es eso, te dice, te he hecho esta request y me ha respondido esto. Esto es un principio de un ataque de no sé qué, de no sé cuantitos, o de lo que tú quieras. Y por eso son muy válidas estas herramientas. Ya os digo que los hackers de verdad llevan tipo de herramientas de estos para nuestros sistemas. Entonces, tú, por así decirlo, el tío que te analice, el tío que te ofrezca un Dust, tiene tanto valor como el de sus hackers, ¿no? Al final, las empresas, esto igual no lo sabéis, pero las empresas pagan todos estos Checkmarks, Fortify, tal cual, pagan a los hackers para que les hagan tools, les pagan un pastizal. Dicho sea de paso, porque todos estos scans vienen de ahí, ¿vale? De gente que sabe hackear.
Resumen, ¿son todos? No, no son todos, son unos cuantos, ¿vale? He cogido los que nosotros usamos. Por ejemplo, Snyk, dentro de la casa lo usamos en la parte, sobre todo, de Cloud Alemania. Checkmarx es lo que usamos aquí, sobre todo en España. Cerot es una página web, bueno, eso Confunder, lo ven en LinkedIn, no os voy a engañar. Fortify es una página web con varios tests y tal y cual que puedes usar. De hecho, tiene un taller free para que podáis evaluarlo. Y GitHub, lo estamos usando todos, viene ya por defecto. SonarQube, creo que también todos los conocemos, huelga decir, pues eso es un SAST. Y Kix, que es la herramienta gratuita que os he enseñado de Checkmarx, ¿vale? Los precios son un poco falsos, ¿vale? Porque sí que es verdad que Snyk tiene un free tier o un tier trial de 30 días, pero luego te empieza a costar desde 5.000 para 5 usuarios hasta arriba, ¿vale? Hasta 50.000, lo que tú quieras gastarte, ¿vale? Con Snyk. Checkmarx no tiene ningún tipo de información, y esto no sé hasta qué punto es medio confidencial, pero lo que sí que sé es que rondan los 10.000 pavos, ¿vale? De licencia por año. Cerot son tests de Checkmarx que los lanzas unitariamente, de tal forma que no te tienes que desembolsar mucha pasta, tienes la capacidad de Checkmarx, pero lo lanzas de uno en uno. Fortify, ya os digo, eso para open source y tal igual yo no lo he probado. Sé que existe, sé que tiene todos estos tipos de test, pero no tengo claro. Lo de 199 al año, la verdad que es potente, pero claro, dices, ¿y tú por qué cuesta 199 y el otro cuesta 20.000 pavos? ¿No? Me hace dudar, pero bueno, no lo he probado, no os puedo decir. GitHub está trabajando en un SaaS, lo he visto por ahí, que lo tenían en proyecto, y el SCA ya lo tienen, que al final es el dependent bot este que te va anunciando que se te han pasado, y es free, es gratuito. El SaaS no sé si será gratuito. Lo único que tienes que estar hospedado en su nube, ¿no? en GitHub directamente. SonarQube tiene desde un taller free hasta 20.000 pavos al año para tener el Enterprise, ¿vale? Y tiene solo SaaS, probablemente para Java y demás el mejor SaaS que hay. Y Kix, ya os digo, es una herramienta free, os la podéis instalar mañana mismo con Visual Studio, es un clic, o sea, lo puedes lanzar desde consola, lo puedes instalar con Visual Studio Code y lo lanzas, y ya te dará cositas. Está bien porque además podéis contribuir si encontráis cosas, tal, o sea que está bien estos movimientos de open source. Y pues nada más, simplemente es que solo espero, como os he dicho al principio, haberos hecho cambiar un poquito esa forma que tenéis o que teníais de concebir la seguridad, que ahora igual seamos un pelín más conscientes. Y nada más, de nuevo los sponsors, daros las gracias, aquí tenéis algo de información de contacto y en un minutillo os pongo una información con todos los enlaces por si os interesa luego profundizar en alguno de los temas que he sacado, pues aparecerán los enlaces. Y nada más, muchas gracias a todos.